Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mute y hoy voy a estar hablando de el que capaz sea la madre de todos los problemas de Argentina, el verdadero problemón que hay en el país y que es la situación que se vive en lo económico, que es gastar más de lo que entra, gastar más de lo que se tiene, algo que ninguna familia haría y si lo hace sabe que obviamente no termina bien. Mientras que en Argentina se ha demostrado que cada gobierno que viene es lo único que quiere hacer, sacar de donde no hay, y siempre al que se castiga es al sector privado. Y por eso vamos a estar viendo algunas noticias que hablan de este gran problema y de cómo se está profundizando, que está generando una destrucción del empleo privado. Cada vez hay menos gente que está trabajando en el mundo privado, mientras que por el contrario se está aumentando la cantidad de gente que trabaja en los gobiernos, que obviamente eso sale del dinero de todos, aumentando el gasto público y generando un fracaso económico que hemos visto año tras año. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like y me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren esta noticia que ejemplifica exactamente lo que quiero transmitir en este video y que es de hace unas pocas horas. Y dice, empleo público en 2020 volvió a subir, o sea, cada vez hay más empleo público, más gente que está siendo pagada con los impuestos de todos. Y Argentina es el país de América Latina que gasta un mayor porcentaje del PBI en pagar los salarios del Estado. Es uno de los tantos problemas que hay en Argentina, pero me atrevería a decir que es el peor problema, el mayor, el más simple además de resolver. Imagínense que en una casa, una familia, ustedes mismos los que me están viendo, gastaran, pongamos un número en el aire, 10.000 unidades, porque obviamente hay gente que ve el canal de otros países, así que hablemos de 10.000 unidades, eso es lo que ustedes ganan. Cualquier familia normal, si gana 10.000 unidades, trata de gastar 8.000, 9.000, capaz un mes se complica y gasta un poquitito más, pero siempre algo tratan de ahorrar. Idealmente hay familias también que tratan de invertir algo, pero obviamente si una familia está ajustada, va a llegar muy justo a fin de mes y capaz gaste, no sé, 9.900 unidades de lo que gana. Pero en Argentina sucede un efecto que es terrible, y es que si habláramos de una familia, imagínense una familia que, nuevamente, sus ingresos son de 10.000 unidades y gasta 40.000, 50.000, 100.000 unidades. Va al banco y le pide dinero para poder gastar más y hacer una ampliación de la casa y gastar en esta cosa, gastar en otra, darle dinero al vecino, darle dinero a un amigo. Eso es una fiesta que tiene consecuencias y que es una fiesta que se ha venido gestando desde hace décadas en Argentina y que siempre termina explotando en las crisis. Por eso es que Argentina es tan cíclico. Siempre hay una crisis, empieza nuevamente a funcionar la economía, otra crisis, porque la fiesta en algún momento se paga. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Y esta noticia explica muy bien esto. No para de aumentar el empleo público y de crecer el privado. Eso significa que cada vez hay más gente que está siendo financiada con el ingreso de todos, porque esto es algo también muy importante de entender y aplica a muchos países, porque esto lo he escuchado también en otros países de Latinoamérica que pareciera ser que piensan que el dinero sale de los árboles o que el dinero está generado por el gobierno, como que el gobierno, como va e imprime, genera dinero, pero no, solamente genera papelitos de colores. Hay que entender de una buena vez que el valor lo generan los privados, sean las empresas, un kiosquero, el panadero, el que produce algo. El que lo redistribuye, como en el caso del gobierno, solamente hace que ese dinero que ya existía ahora se disperse por todos lados, que además siempre sacan su tajada. Pero quien genera ese dinero es el sector privado. Entonces ningún país puede ser viable si el sector privado es menor que el público, que es lo que está empezando a suceder en Argentina, y esto va a hacer que desencadene un problema brutal para la economía, porque se va a gastar mucho más de lo que realmente ingresa. Y como vemos en esta nota, decía que es el número 1 de Latinoamérica en gastar más de lo que ingresa. Acá en esta nota misma dice que es el gasto público mayor de una lista de 18 países de la región. Es impresionante. O sea, también estas son las cosas que no nos damos cuenta. Si Argentina es el líder en algo que sabemos que obviamente genera un problema, ¿por qué no tratar de dejar de ser el líder en eso? ¿Por qué no empezar a ajustar, justamente? ¿Por qué no tomar medidas para que esto no suceda? Claramente, siempre que vemos estos ejemplos de economía en otros videos, en los que Argentina hace las cosas mal, si vemos al revés, ¿quién es el que hace las cosas bien? Generalmente es un país que realmente le va bien, que suele ser un país ejemplo, que suele ser un país que todos dicen, uy, qué bien que están. Entonces, ¿no sería más fácil tratar de imitar a esos países y no hacer lo que siempre venimos haciendo? Miren comparándolo con otros países de Latinoamérica. Esto es una nota además del 2017, pero esto
ha aumentado. Hoy en día es todavía aún mayor la desproporción. Miren, por ejemplo, acá tenemos a México, Perú, Uruguay o Chile, que están muy distintos a lo que sucede en Brasil y ni hablar con Argentina. Argentina es lejos el que tiene el mayor gasto, de hecho equivale al 12,7, casi un 13% del PBI en personal público, que podrá haber mucha gente que está en el sector público que sea útil, que sea capaz, que haya llegado obviamente por merecérselo, pero también hay un gigantesco porcentaje de gente que está porque es prima de, porque es amiga de, porque es conocido de, porque había algo de conveniencia, gente que no hace nada. Yo mismo, y ustedes los que sean de Argentina, los amigos, sabrán que alguna vez fueron a hacer algún trámite y hay muchísima más gente de la necesaria para hacerlo, que es totalmente ilógico. Capaz algo como imprimir unos papeles requiere que pase por 5 o 6 personas. No tienen ninguna razón de ser. Además existe una burocracia brutal. En el mismo caso anterior, capaz uno tiene que hacer, no sé, ir a legalizar un papel y tiene que pasar por diversas manos. Cuando uno crea una empresa, Argentina es uno de los países más lentos para crearla, porque tiene que pasar por miles de lugares. Imagínense una habilitación de un restaurante, de un local, de una confitería, de un café, de un kiosco, lo que sea. Tiene que pasar por tantas manos, es tan complejo, que hay gente que queda en el camino. Y esto requiere que cada uno de estos pasos haya un montón de gente, desde el que tiene que prender la luz y mantener, no sé, un servidor o limpiar o atención al público, hasta lo que se te pueda ocurrir. Y en cada una de estas partes, de estas piezas por las cuales tiene que pasar una persona, va a encontrarse un montón de empleados públicos que realmente no son necesarios y que tampoco la solución es echarlos, pero si el país funcionara bien, la solución sería que habría suficiente demanda, suficiente oferta en el mercado privado y podrían ir tranquilamente a trabajar con mejores sueldos, con más oportunidades, que es lo que sucede en prácticamente todos los países exitosos del mundo. Siempre, por ejemplo, se quiere copiar la receta de los países nórdicos, pero se quiere copiar la receta de los países nórdicos hoy en día, o sea, gastar más. Eso no es copiar la receta. Es como que para hacer, no sé, un panqueque de dulce de leche, solamente agarra el dulce de leche, ¿no? Falta todavía un proceso, hay que comprar la harina, leche, hay que cocinar, hay que hacer unas cuantas cosas. Y entonces, si vemos a los países nórdicos, nos podemos dar cuenta que justamente son los que tienen menos empleados públicos, que menos ganan justamente, y que nadie quiere estar ahí. En general, los que están, capaz estuvieron mucho tiempo antes o pretenden estar mucho tiempo después en el sector privado. E incluso hay países, incluso los nórdicos, que algunos puestos sí ganan muy bien, pero porque son pocos y es realmente necesario. O sea, prefiero que le paguen muy bien a poca gente, que sea capaz y resuelva todo bastante bien, que tener un montón de sueldos inútiles de gente que capaz que gana poco, pero porque se reparten tareas inútiles entre el resto. Miren, otro dato, impresionante esto. Porcentaje de la ocupación empleada en el sector público. O sea, qué cantidad de los que están empleados están en el sector público. Y versus contra los que están en el sector privado. Argentina, de la región, es el que más tiene. De hecho, le gana a algunos países como por ejemplo Venezuela. Esto es súper llamativo. Y estamos hablando que esto es una gráfica del año 2016. Hoy en día, según las estimaciones que se hace, esto da peor. Es totalmente innecesario tener esta tremenda cantidad de gente funcionando en el sector público si no entendemos de una buena vez que el dinero no lo generan ellos, lo genera el sector privado y es absorbido para administrarlo por el sector público. No tiene lógica. Miren esto también, que es impresionante y muestra cómo, por ejemplo, en la mitad de las provincias de Argentina, el número de personas que están trabajando en el sector público supera a las que están en el sector privado. O sea, esto hay que entenderlo, esto es terrible, es algo que hasta que no se solucione Argentina no va a salir del pozo. Incluso si vemos en esta gráfica, no solamente superan al sector privado en muchas provincias los que están en el público, sino que además hay una gran cantidad de masa laboral inactiva, llegando a superar el 50%. Miren ahí, pueden poner pausa en el video y verlo. Y hay lugares como Formosa o Río Negro que tienen más del 65% de gente inactiva en etapa laboral. Eso es realmente preocupante. Miren acá, esto ya es del 2020, dice variación anual en cantidad de puestos de trabajo público y privado formal en 2020. Que además acá estamos hablando de la parte formal, la informal es terrible. Y el trabajo privado cayó un 5%, mientras el público sube y no para de subir. Esto es preocupante. Cada vez nos vamos a quedar con menos empresas funcionales, que es como sacarle la sangre al país. Si no hay empresas privadas, ¿de dónde va a generarse el dinero? Sin necesariamente tener que hacer una comparación, pero es algo que sucede en otros países, por ejemplo, como en Venezuela. Entonces, esto puede pasar tranquilamente.
Se ha eliminado en este país al sector privado, cada vez hay menos empresas y las pocas que quedan son administradas por el gobierno, pasan a ser públicas. Y hemos visto lo que ha sucedido, o sea, no es lo que quiero que suceda obviamente en Argentina. Miren lo que dijo, por ejemplo, en un congreso de economía provincial este año, un especialista en derecho laboral. En la pandemia se perdieron más de 1 millón de empleos aún con cepo laboral. Y este cepo laboral, a lo que se refiere es que, para los que sean de otro país, que no sean de Argentina, hay que indemnizar doblemente a la gente que sea echada del sector privado, y además hubo hasta una prohibición de despidos. O sea que aún con estas dos reglas que determinaron una situación muy compleja para el sector privado, aún así se perdieron, como veíamos acá, más de 1 millón de empleos. Y que después generalmente un porcentaje termina siendo absorbido por el sector público, aumentando el gasto público y destruyendo todavía más la economía. Miren lo que dice esta nota, que es bastante crítica. Menos empleo privado y una reducción en los empleadores, signos del fracaso económico. Es que, imagínense lo que pasaría si nos quedamos sin las empresas alimenticias, que son privadas, sin las empresas que venden autos, que son privadas, sin las empresas que venden servicios, que son privadas. Si nos ponemos a pensar, es todo privado lo que obviamente funciona y de lo cual dependemos. Entonces, si se lo elimina para pasar al sector público, va a destruir la economía, y es lo que ha pasado en otros países y se puede tranquilamente repetir en Argentina. Acá mismo dice: en la década crecieron el empleo público y los trabajadores independientes y cayeron los puestos en el sector privado. Entre 2010 y 2020, la cantidad de empleadores se achicó en casi 5%. Y miren esta frase, que así es como empieza esta nota y es realmente radical, pero demuestra muy bien lo que estoy tratando de decir. Si hay un signo que muestra el fracaso de la economía argentina, es que la segunda década del siglo XXI termina con menos empleos privados y menos empleadores que al inicio. O sea que hay una tendencia bastante clara de que se está achicando el sector privado, es decir, se están acabando las empresas, se está empezando a pasar todo al sector público, y así no hay un futuro que pueda funcionar para el país en lo económico. Miren acá otra nota muy reciente y que realmente comparte lo que estoy diciendo. El título es: la solución es poner en marcha al sector privado. Es una solución simple, no estamos hablando de física cuántica, es algo que se puede hacer, que no es difícil, pero mientras no se le den las posibilidades, por ejemplo, la seguridad jurídica, que no se le cambien las reglas del juego al sector privado, que no se lo castigue, que no existan diferencias, porque siempre se beneficia al sector público, lo vimos en la pandemia, mientras al sector privado se lo castigaba. Mientras sigan pasando estas cosas, en Argentina va a ser imposible, nadie va a querer venir a invertir al país, nadie va a desear, ni siquiera un propio argentino, en hacer un propio negocio acá, sabiendo que es tan complejo y que por ahí puede optar a entrar en algún puestito en el sector público y capaz ganar más dinero. Esa es la mentalidad que nos lleva al fracaso, y hasta que no se cambie esto, no veo realmente muchas opciones. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinan los que sean de Argentina referente a esta diferencia entre el sector privado y el público. Los que sean de otros países también sería súper interesante saber cómo funciona en sus países respectivos, para entender cómo es la dinámica y cómo es esta diferencia que, como vimos en Latinoamérica, es muy distinta a lo que sucede en Argentina, claramente. Y bueno, todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.